A ver, pensemos todos. Sí, a ver. O sea, a nuestro público, a nosotros, todos los que estamos escuchando en este momento, pensemos que reconstruir no es fácil. O sea, todo el mundo sabe que hacer una vivienda, obviamente que depende de cómo se haga o cómo no se haga, del material, etcétera, etcétera, no se hace de la noche a la mañana. La presidenta Delcy Rodríguez prometió un plan de reconstrucción de vivienda para casi 17.000 personas aproximadamente que no tienen hogar. Ahora yo reflexiono qué tipo de viviendas, cómo se hace una vivienda de acá a fin de año, o sea, prácticamente estamos hablando de 5 meses. Depende del tipo, por supuesto. Hay viviendas de corte prefabricadas, hay viviendas que son módulos, etcétera, etcétera. La vivienda social, por lo general, tiene una estructura que es, digamos, hay algunas que son modulares, hay muchas que se usan en Naciones Unidas para este tipo de catástrofes también. Hay que ver todos los barrios, cómo se van a rearmar, qué tipo de construcción se va a poner. Obviamente que tiene que ser, espero que esta vez hayamos aprendido, y lo digo en plural, que tienen que ser viviendas antisísmicas, por supuesto. Entonces, también no solamente hay que pensar en la vivienda, porque la promesa está perfecta, pero cuando uno, que es mi labor como analista, bajarlo a la tierra, la promesa es qué tipo de vivienda se hace por un lado, y también la vivienda tiene que tener los servicios. Imagínense que hay lugares donde los servicios están totalmente colapsados, como el servicio de agua potable, el servicio de cloacas, el servicio eléctrico, en fin, hay que pensar en muchos matices. Me parece que es lógico que desde el punto de vista político se trate de llevar una palabra de esperanza a la gente que no tiene nada. Bueno, vamos a empezar con un programa de viviendas. También la parte que es muy dura de seleccionar a quién se le va a dar primero esas viviendas. En fin, hay una serie de cosas que hay que pensar antes de prometer y saber que antes de la palabra está la planificación. Yo sé que la palabra suaviza en el medio de la crisis, calma, pero no da techo a los que no tienen. Entonces pensemos realmente en todas estas variables. O sea, el número que tenemos oficial, esto puede variar absolutamente. Hoy lo que sabemos son 17.000 personas. Hay que darle cobijo a 17.000 personas. Hay que pensar en los servicios básicos, qué tipo de vivienda, a quién se les va a dar primero, quiénes tienen prioridad. En fin, de todo esto no se habló. Lo que se habla ahora es de una gran promesa política para calmar las aguas y llevar un poco, digamos, de comprensión y de empatía a la sociedad que está sufriendo. Delcy Rodríguez informó a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat de Venezuela que trabajan en proyectos para brindar soluciones habitacionales a las familias que perdieron sus casas durante los terremotos, sobre todo en la sección de la Guaira, por supuesto, ¿no? El gobierno venezolano afirmó, como les decía, que más de 17.000 personas quedaron sin vivienda y aseguró que habrá miles de soluciones habitacionales antes que finalice el año, aunque no precisó cuántas, como les decía, ni cómo serán construidas, ni cómo será el cronograma de entrega. Por eso les digo, son palabras demasiado generalistas como para tomarlas, digamos, tan a pie puntilla. Me parece que son palabras, como les decía, de alivio político, social, que más de un realismo habitacional, que es el que necesita y es la solución que necesita este pueblo. Delcy Sí. Rodríguez habla de miles de soluciones, que entiendo que es un poco propagandístico en un punto, esto para llevar calma tal vez, como vos decías, Martín, porque en definitiva está bien, se puede hablar de casas para las personas damnificadas y demás, pero ¿por dónde se empieza ante una catástrofe de semejante magnitud? Porque Mira, te explico ahí una cosa, ¿no? Que se llama, en psicología es una gestaltum se llama, ¿no? Es un proceso circular que se retroalimenta. En estas crisis nosotros vimos, la primer variable que vimos era la variable de la crisis. Primero en 24 horas, vimos que en 48 cambia y en 72 cambia. Después vimos que después de las 72 hay que hacer lo que se llama, digamos, en la psicología social, duelar. Hay que duelar la pérdida de los seres queridos y también como sociedad colectiva, ese duelo colectivo, tenemos que hacer el duelo colectivo de lo que todos hemos perdido, de lo que hablábamos de la escuela donde íbamos, de la plaza, etcétera, etcétera. Ahora viene otra etapa de la crisis social, que es la etapa de la reconstrucción de la vivienda. Pensemos que hay gente que no tiene dinero para comprar una vivienda,
no tiene trabajo, etcétera, etcétera. Se provoca otra emergencia biopsicosocial, digamos, que es desde lo psicológico la desesperanza de no saber dónde ir, desde lo social todo el entramado que estamos viendo y todo lo que es el dolor psicológico de la pérdida. Nadie puede reconstruir 17.000 viviendas en 6 meses. Antes de fines, eso, exactamente. Por eso te decía, Dani, y además pensemos. y sentido común, teniendo en cuenta las condiciones en las que en el lugar que se van a construir o que se deben construir, entiendo. Porque estamos hablando de que tienen que ser, creo que hay que aprender de todo esto y de todo lo sucedido y tiene que ser una construcción específica para ese lugar. Si no hacemos, o cambiar de lugar. Como te decía, si no aprendemos que hacemos viviendas antisísmicas, a ver, no es ir a, una cosa es, compro siempre fabricadas, me saco la foto, que estamos muy acostumbrados en los países, lo hemos sufrido también en carne propia. Por eso entiendo lo propagandístico del mensaje llegamos, también. nos sacamos la foto con las prefabricadas y nos vamos. Ese es el plan 1. El plan serio es, se me llena la cabeza de cómo, por qué, cuándo, dónde, cómo van a ser. Por eso decíamos recién, son viviendas prefabricadas. ¿Alguien hizo un estudio geológico donde se van a poner? ¿Van a ponerse en el mismo lugar donde existe ese peligro o se van a mudar los barrios? ¿Qué pasa con los servicios? Que están colapsados. Está colapsado, o sea, llega el agua, hay cloacas, hay electricidad. ¿Qué es lo que pasa con todo eso? Por eso digo que decir muy fácilmente o políticamente... Limpieza, o sea, hay que sacar todos los escombros. ¿Dónde ponemos los escombros? Exacto. O sea, pensemos en cosas... Es sentido común, ¿eh? Antes de ir a construir. ¿Dónde ponemos toda la piedra que está? Tenemos todo demolido. Eso, o sea, hay que ponerlo en un lugar. Todo lo que hay que hacer un diseño urbanístico nuevo. Vos sabés que por lo general ocurre que las catástrofes, esto es un hecho bastante particular y común y lo he visto 200 veces y lo he estudiado otras veces el fenómeno. Por ejemplo, cuando hay una inundación se le dice a la gente, este lugar se va a inundar. Y la gente va ahí y se inunda todo. Y después se va al agua y vuelve al lugar. Es como que uno tiene la tendencia de volver a su propia tierra. Ese arraigo. Exacto. Entonces hay que ver si ese riesgo no es peligroso. Por eso digo, esto depende de lo que es todo un movimiento político, técnico, un desarrollo realmente importante antes de tomar este tipo de decisiones. Me parece que obviamente ella dice lo que todo el mundo quiere escuchar, el decir, van a tener una vivienda. Y en un momento de crisis, les aseguro, y vamos a tirarle una buena, digamos, una buena intención. Corramos la política. Yo creo que estas son más palabras de alivio a un pueblo destruido que una realidad posible que se puede hacer en 6 meses.